Què tal, com esteu? Obrim la finestra. Avui volem parlar de territori, volem parlar de recursos naturals i ho volem fer amb una persona que tot seguit us presento, que ha vingut per pocs dies aquí a la Garrotxa perquè participava en una taula rodona. Ell és l'Antonio Arechavala. Antonio, què tal? Benvingut. Merci, bona tarda. Molt contents de que siguis aquí. Ets geòleg, ets divulgador, científic i sobretot estàs especialitzat en territori, recursos naturals i sostenibilitat. Per què et vas decantar? Per la geologia i, concretament, pels recursos naturals? Bueno, cuando era pequeño creía que era fundamental, ¿no? el conocimiento del planeta que nos mantiene vivos y sobre todo me interesaba mucho en aquella época, en los años 80, cuando yo empezaba a decidir qué estudiaba. Digo, voy a estudiar geología porque creo que en el futuro será muy importante disponer de agua limpia para todo el planeta. En aquellos momentos ya había guerras por el agua y todos conocíamos muchos de los problemas de contaminación que se estaban dando y que denunciaban en aquel momento pues, grandes asociaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y todo aquello, ¿no? Y me dije, pues voy a estudiar geología y voy a hacerme especialista en territorio, hidrogeología, geotecnia y obra pública y tal, y creo que acerté. Mira, ara justament aquest cap de setmana passat es van complir 40 anys del desastre de Txernòbil, que va afectar de manera permanent, perquè hi ha algunes zones que hi ha algun gas que trigarà fins a 24.000 anys a desaparèixer. És molt important pel benestar dels humans, el territori on estem? Bueno, a ver, nosotros no dejamos de ser animales mamíferos, en cierto modo, ¿no? Entonces dependemos de muchísimas dinámicas que no vemos porque son invisibles a nuestros ojos, especialmente porque muchas de ellas son muy chiquitinas o son microscópicas, que se dan en los suelos y que se dan pues, en los ríos, con los anfibios, ¿no? Todas esas dinámicas gratis que nos mantienen vivos y que nos dan la vida no tienen precio. Es decir, eso no tiene precio. Eso es una maravilla porque, aunque no lo veamos, están ahí. Y lo que hemos hecho, sobre todo en los últimos 30, 40 años, es ir atentando contra ellos simplemente por el hecho de que es beneficioso a muy corto plazo tener actividades industriales, por ejemplo, en cosas que no debieron industrializarse nunca, como son, por ejemplo, el sector primario. En este caso, por ejemplo, hablo de la alimentación directamente, tener cierta soberanía alimentaria, ¿no? Y también, por ejemplo, la energía, ¿no? Son sectores que no debieron nunca llegar a un grado de industrialización como el que han llegado ahora. Porque lo que están haciendo es matar a todos estos pequeños bichos que para nosotros son inexistentes porque no los vemos, pero que nos mantienen vivos. Son la garantía de nuestra existencia. És un ecosistema, no? que es manté i que si es trenca és quan venen els problemes. Eso es, ahí enfermamos y claro, tenemos problemas no solo de malnutrición, sino de la entrada en nuestros cuerpos como vehículos de grandes cantidades de metales pesados, microplásticos, etcétera, que poco a poco van minando nuestra vida, ¿no? Y aparte de eso también hacemos tenemos un mal efecto en nuestro alrededor. Todo el mundo ha oído hablar del cambio climático, ¿no? Eso cómo nos afecta, cómo se va calentando el planeta y cómo va afectando a muchas especies que van desapareciendo y cómo esa pérdida de biodiversidad, que es el mayor problema que tenemos ahora mismo, pues nos va a afectar, ¿no? Y al final pues vamos detrás. Ten en cuenta que nosotros, como decía, somos animales. Podemos adaptarnos al cambio climático a través del urbanismo, no construyendo en las riberas de los ríos, muchas cosas podemos hacer. Podemos adaptarnos incluso a vivir con metales pesados, con microplásticos en el cerebro, en los testículos, en la placenta, donde se han encontrado, ¿no? Enfermando, pero bueno, llevándolo bien. Pero no podemos adaptarnos al colapso de la biodiversidad. Si se pierden todos esos bichitos pequeñitos que hay en los suelos, en los ríos, los anfibios, los pájaros, etcétera, vamos detrás. Solamente con que desaparezcan las abejas, nosotros desaparecemos detrás de ellas. Això crec que ho deia Einstein, això de les abejas. Sí, senyora. Ara parlaves de planificació urbanística. Quin és l'error que es repeteix una vegada i una altra a l'hora de planificar urbanísticament en aquestes zones que poden ser de risc o que hi poden haver riscos naturals? Sí. Sí, muchas veces hablamos de riesgos naturales o de catástrofes naturales cuando realmente parece que las hemos ido a buscar, ¿no? Y en esto me especialicé bastante porque me ha tocado trabajar pues, después de los terremotos de Lorca, después de las inundaciones en Navarra en varias ocasiones, en los terremotos en Italia, he estado en México, he estado viendo
muchos de los problemas que se dieron por malas planificaciones, porque realmente, claro, cuando fueron, por ejemplo, las inundaciones catastróficas de Tafalla en el año 2019, un San Fermín del año 2019, el gobierno de Navarra encargó a varios científicos, afectados, políticos y tal, que hiciéramos un libro nauzolán. Nauzolán es una palabra euskera que significa como trabajo en comunidad, ¿no? En el que no cobrábamos ni un duro, toda la recaudación era para los afectados, ¿no? Y a mí me tocó que me dijeron, tú tienes que investigar por qué hemos llegado a meternos en la Casa del Río, porque hemos puesto centros comerciales en la zona de inundación, cuando el área de inundación del río es un órgano del río, es el mismo río. Lo que pasa es que pensamos que es una tubería que es lo que vemos del agua, ¿no? Pero por debajo hay muchísimo agua, ¿no? ¿Y por qué? Y llegué a la conclusión de que han sido demasiados años, 150, 160 años, de combustibles fósiles que nos pusieron en nuestras manos la posibilidad de meter maquinaria pesada con una cantidad de caballos impresionante, una ingente cantidad de energía que podíamos quitar, poner, y ahora lo desvío por aquí, y ahora meto por aquí y tal. Entonces, a nuestro antojo, algo que no habían hecho ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nadie, tenían un cierto respeto hacia los cauces fluviales, hacia la costa, hacia los acuíferos. Todo eso, las aguas subterráneas, todo eso era respetado. Pero llegamos nosotros que, como somos aquí por mi buena escala, venga, voy a tal, y pongo un muro, quito el río y lo paso por otro lado. Y eso fue, yo creo, el inicio de nuestro problema, ¿no? Tenemos una mala planificación del territorio porque no nos hemos ajustado a los ritmos de la naturaleza, Mónica. Clar, hauria de ser al revés, no? És a dir, la natura està com està i nosaltres hem d'adaptar-nos a ella, no? I no al revés. Eso ha sido ancestralmente la forma de relacionarnos nosotros con nosotros mismos y con el medio que garantiza nuestra vida. Pero en un momento dado, como te decía, surge, no en todas las sociedades al mismo tiempo, hay sociedades que todavía lo mantienen, incluso dentro de las sociedades occidentales, sobre todo en el mundo rural, hay gente que sigue viviendo en equilibrio con los ciclos naturales, ¿no? Pero nosotros pudimos romperlos, incluso, por ejemplo, antes los días de luz y oscuridad afectan a nuestros ritmos circadianos y a todo nuestro sistema hormonal. En el momento en que inventamos la luz eléctrica, ¿no? Pues podemos vivir en días de 24 horas al día, o sea, de luz, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ves muy bien si sigues cómo evolucionan los niveles de ciertas hormonas en un hospital. Tú vas a un hospital, yo te pongo una foto de un hospital con su luz así de fluorescentes y tal, y te pregunto, ¿qué hora es? Y tú no sabes decirme si son las 4 de la mañana o las 4 de la tarde. Claro, eso destroza completamente nuestros ritmos hormonales. Eso lleva al final también a que caigamos enfermos, sobre todo, por ejemplo, problemas de insulina, y ya al final del todo, si tenemos muy malas prácticas relacionadas con los ritmos lumínicos, es un ejemplo solo, pero hay muchos más. Pues podemos acabar con cánceres de tipo hormonal y cosas así, ¿no? Per tant, una mica tot això que com a geòleg tu i la resta de persones que coneixeu el món de la geologia ja sabeu, això és perquè la gent que pren les decisions no us escolta? A ver, hay gente que sí nos escucha y hay gente que le cuesta mucho tirar hacia atrás o cambiar. Cuando ya te has metido en un callejón sin salida, y es muy beneficioso depende para quién, hay gente que se aprovecha, ¿no? Ten en cuenta, yo siempre pongo un caso, que es un proyecto piloto que se hizo en Lugo Biodinámico, a través de un dictamen de la Comunidad Europea. Era un proyecto LIFE de la Comunidad Europea, en el que participaron varias universidades de Madrid, de Santiago, de Vigo y demás sitios, ¿no? Y la Comunidad Europea, propiamente dice, el Ayuntamiento de Lugo y tal. Se supone que la ciudad del futuro es una ciudad del tamaño de Lugo, 80.000 habitantes aproximadamente, la zona urbana, en la que se va difuminando, se tiene que difuminar la frontera de lo urbano de lo rural, de tal forma que tú vienes de lo rural y no te das cuenta casi de que entras en lo urbano, y si sales de lo urbano no te das cuenta de que entras en lo rural. ¿Cómo se consiguió? Solo 4 años de proyecto, en el que se plantaron muchos árboles frutales y tal, poco a poco empezaron a haber nuevas especies, y en el año 2020 se vieron los resultados de 2016-2020. ¿Qué había pasado? Pues que luego ya tenía unos niveles de temperaturas pico máximas que habían bajado con respecto a antes, ¿no? En invierno no hacía tanto frío, no había partículas de contaminación, no había contaminación lumínica que estropeaba los ritmos circadianos de las personas, y tampoco había contaminación acústica, aquello se llenó de anfibios, de nuevas especies, pájaros y tal, y fue todo beneficioso. Y entonces quien mejor lo notó fue el sistema de salud, que resulta que la gente estaba más saludable, y entonces, claro, no hacían negocio las empresas que quieren que estemos enfermos, ¿no?
Por eso nadie ha oído hablar del luego biodinámico, porque es una forma de mejorar la vida de la gente a coste cero. Esto estaba basado pues, en una arquitectura basada no en el hormigón armado, sino, por ejemplo, en materiales sostenibles o de reciclado, madera, cosas que ya no se usan o lo que sea, y bueno, pues un urbanismo acorde con las necesidades de un animal como somos nosotros, árboles para preservar los picos de temperatura y todas estas cosas. Això, mica en mica, es va intentant canviar, no? En algunes ciutats ja no hi ha tant de trànsit rodat, es posen més arbres, perquè s'ha vist, no?, l'impacte que té en les persones viure com ajenes a la natura, no? Jo et volia demanar, tu coneixies la Garrotxa abans de venir? Sí, la primera vez que vine aquí fue con las prácticas de vulcanismo que hicimos en la Facultad de Geología de Oviedo. Aquí, claro, no, podían habernos llevado a Canarias, la verdad me gustado mucho cuando éramos estudiantes, pero hace casi 40 años ya que estuve por aquí, sí, viendo los volcanes, claro. Ara que has tornat, ho has vist molt canviat? Sí, sí, lo he visto muy cambiado. Yo, el recuerdo que tenía de la Garrocha era una comarca más natural, más rural, si quieres, ¿no? 40 años, casi 40 años o 30 y pico años han sido suficientes para ver que se ha urbanizado. Estéticamente, por ejemplo, me ha encantado conocer Olot. No lo había percibido tan señorial, si quieres, ¿no? Es verdad que es monumental y todo esto, es todo el modernismo, y entonces tiene su punto decadente también, que le da su solera. Me ha gustado mucho la arquitectura. Sí. Tu saps que a la Garrotxa estem dins un parc natural, està considerat parc natural. No sé si això ens dona garanties d'una certa protecció per les properes dècades. El fet de que estem com protegits a l'hora de, per exemple, edificar determinades coses, això es pot ser com una bombolla. Sí, debería serlo. Ten en cuenta que el Estado español es el que más multas paga por saltarse precisamente todas estas normativas. Te voy a dar, por ejemplo, una. La Directiva Marco del Agua data del año 2000. La Directiva Marco del Agua te dice que hay una serie de prácticas que son punibles, o sea, porque no hay que hacerlas. Pero aquí se las salta todo el mundo a la torera, muchas de ellas, ¿no? Multa de Europa. Pero bueno, el año siguiente otra multa. Por ejemplo, tema de contaminación y tal, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay unas ramificaciones de la Directiva Marco del Agua, incluso de otros términos jurídicos, si quieres llamarlo, que protegen, son zonas protegidas por su interés no solo paisajístico, sino para garantizar la vida. Uno de ellos es el acuífero que tenéis debajo de nuestros pies, sí, que es con el que 40.000 personas vivís. O sea, tocar ese acuífero ahora mismo debería ser delito, porque es una figura que no tiene de momento. O sea, no sabes que, por ejemplo, el mar el de Murcia, el Mar Menor, se le quiso dar entidad jurídica de persona, ¿no?, para poder protegerlo, ¿no? Bueno, pues parece que hay muchos movimientos digamos, de defensa del territorio que van por esa línea, ¿no? Claro, al final necesitas un soporte jurídico para que se te entienda que no es una cuestión de hacer negocio. Es verdad que los recursos están ahí para que el ser humano los utilicemos, pero no abusemos y no lo hagamos a costa de otras generaciones que vienen detrás, a costa de la gente que vive con nosotros y a costa de otros seres vivos que viven con nosotros y comparten espacio. Y eso aquests seres vivos que deies que no els veiem. Claro, o que sí los vemos, pero que estamos atentando contra su vida. Es decir, estamos destrozando la vida de otras especies solo por el hecho de nosotros tener beneficios a corto plazo. Ojo, que a largo plazo lo vamos a pagar, ¿eh? És impossible no parlar amb tu de la variant i d'aquest aqüífer que està a sota. Des del punt de vista teu científic, com a geòleg, com a divulgador científic, com a especialista en riscos naturals, en tot això, quina valoració en fas? Bueno, a ver, intenté que me pasaran toda la información posible de las personas que han participado y sobre todo de la línea que yo estudio, a través de un geólogo local, Llorens, que, bueno, muy amablemente me explicó todas las cosas, los sondeos que se habían hecho, cuál era el proyecto, cómo estaba preparado y tal. Y te puedo asegurar, Mónica, que lo primero que hice fue echarme las manos a la cabeza. Aparte de que es una figura protegida, el acuífero, no solo porque os da el agua limpia a todos vosotros, cualquier perturbación que se le pueda hacer a este acuífero puede tener consecuencias muy graves, ¿eh?
Una de las cosas que yo he estudiado han sido que bueno, las subidas y bajadas bruscas de los niveles freáticos en zonas que son propensas a tener fallas y sismicidad pueden provocar el disparo de fallas, y eso es algo, cuidadín, que lo hemos vivido en Navarra. A mí me ha tocado vivir y hablar en el libro que hablábamos cuando te lo comentaba. Hoy hace un año que lo presenté con el alcalde de Pamplona y terminé a las 12:32. Y a las 12:33 nos quedamos sin luz. Y, ay, mira, se ha ido la luz, qué chulo. Hoy hace un año fue el apagón del 28. Bueno, pues en ese libro presentaba pues, los problemas que se han generado otra vez, pero sin ningún problema. Es decir, para que la gente sepa que tenemos límites, que la propia naturaleza marca unos límites que podemos sobrepasarlos si queremos, pero luego eso redunda o nos afecta, nos vuelve como un boomerang, ¿no? Una de ellas era esa. La otra es que la utilización, en este caso de lodos bentoníticos y tal, podría tener... Es verdad que por sí mismos no contaminan, pero sí que dejan un residuo que puede tener muchos problemas. Y luego cuando me interesé por cuál es la profundidad de la parte, digamos, cuaternaria, lo que llamamos terrenos sueltos y tal, resulta que me amplificaba las ondas sísmicas mucho más, resulta que es imposible hacer unas barreras y aislar el túnel A ver, imposible no es, porque con dinero ya sabes que todo se puede hacer, es muchísimo dinero. Pero claro, no planteas eso desde el punto de vista solamente operativo de lo que es el proyecto. Pero esto viene o bebe de las fuentes de cuando se pensaba que todas estas cosas eran fáciles de hacer, porque la energía, que es el diésel al fin y al cabo, era muy barata. Entonces se podían hacer este tipo de obras. Es un poco lo que volvemos a lo de las inundaciones, y porque yo podía, porque era muy barato el diésel, era muy asequible y tal. Pero ahora ya no lo es. Sería carísima hacer la obra. Pero luego el mantenimiento es carísimo también, y solo conocemos una forma de mantenimiento, la energía, el diésel. Cuanto más compleja es una obra, más mantenimiento va a necesitar, ¿no? Entonces, esa era otra. Y la otra es, si yo hago lo mismo que hice con la obra Geología y Ciudad, como presenté en el Ayuntamiento de Pamplona, el alcalde me hizo el prólogo, y lo llevamos al futuro, vemos que Pamplona se queda sin automóviles. ¿Pero por qué? Pues porque deja de ser... Primero, es un cacharro que no garantiza la vida. La población está envejeciendo. Lo que necesitamos son árboles, por ejemplo, para preservar un poco el proyecto Lugo Bidinámico con otros que hicieron en otras zonas de Europa. Y en esa línea iba Pamplona. Bueno, pues solo le va a pasar exactamente igual. O sea, apostar ahora por más obra, más para garantizar un tráfico que en absoluto está garantizado, ni en absoluto está garantizado que un matadero pueda seguir matando 12.000 reses al día, cuando igual China mañana cambia de... porque la mayoría va para China, ya sabes, igual cambia de suministrador, pues esto teníamos que verlo. Por eso es muy importante que esas decisiones se hagan de forma democrática. En la calle estamos geólogos, ingenieros, sociólogos, sociólogas, o sea, arquitectas, urbanistas, o sea, hay de todo, que muchas veces tienen mayor conciencia científica y social que lo que hay en las instituciones, que al fin y al cabo, y no quiero hablar de política, pero al fin y al cabo repiten un poco los que le mandan desde arriba, ¿no? Y para favorecer intereses o beneficios muy a corto plazo de ciertas firmas. Pero eso no redunda en el bienestar de la comunidad. Por eso es muy importante verlo desde todos los puntos de vista y que sea una participación ciudadana, no? Per tant, et sembla que el projecte com a tal, a l'hora d'executar-lo, hi podrien aparèixer problemes, per dir-ho així, perquè el territori és com és? Siempre aparecen problemas. A ver, tú dices, presupuesto, 200 millones. Da por sentado que van a ser 400, mínimo, ¿eh? Eso pasa siempre aquí en España, es muy normal, porque hay desviaciones. No, las previsiones, tú con unos cuantos sondeos y muy buena voluntad, no tienes una figura de cómo es el interior. És orientatiu, no? Claro, es orientativo, y tú con eso haces un proyecto que muchas veces no encaja en la realidad, ¿no? Y esto me ha tocado en San Sebastián, en Navarra, en Bilbao, o sea, en 1000 sitios. Lo he tenido que vivir en muchos sitios, ¿no? Pues que hay unas desviaciones presupuestarias importantes, pero bueno, como pagamos todos, a las empresas encantadas de la vida, ¿no? Y les suele venir muy bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo les recomiendo siempre a las personas que se dedican a defender el territorio, que hagan una valoración económica a largo plazo. O sea, con las tendencias que estamos viviendo. No vale decir, no, es que en 2008 hacíamos todas estas obras. No, no. 2008 fue hace 18 años. Ahora,
y con las tendencias que tenemos de disponibilidad de recursos, combustibles fósiles, materiales, electrificación de la economía, etcétera, mira a ver qué puedes hacer, porque realmente estamos abocados a un descenso energético, a un descenso económico que podemos pilotar de forma muy bien, sobre todo porque nos vendría de maravilla. Esto es como cuando vas al médico y te dicen, mira, tienes la tensión altísima, el azúcar altísimo y tal, necesitas ahora mismo ponerte a régimen. Bueno, pues ha llegado un momento que la propia naturaleza nos ha dicho, oye, ya hasta aquí llegáis, de aquí os reventáis o para allá, ¿no? Y entonces, claro, el lema el lema de crecer y crecer y crecer y estar siempre creciendo, lo que va haciendo es que va socavando las bases que nos dan la vida ahora mismo, ¿no? Entonces, hemos llegado de los 9 límites que conocemos, que llamamos los 9 límites planetarios, cambio climático, contaminación, disponibilidad de agua y tal y cual, son 9. Bueno, pues 7 ya están sobrepasados. Es importantísimo volver a la zona segura. Esos 9 límites nos delimitan una zona segura para la continuidad de la especie humana, te estoy hablando, civilizada. Igual como salvajes podríamos llegar a vivir, ¿no? Pero si no nos movemos de ahí, podríamos garantizar la vida. El crecimiento económico lo que nos está llevando es a destrozar el clima, a destrozar el medio ambiente a través de la contaminación, a contaminar las aguas, a destrozar la vida de las especies a base de pesticidas, porque hay plagas, y a base de fertilizantes que ahora pasan por el estrecho de Hormuz. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Y entonces, simplemente hacerlo acorde con lo que disponemos, tanto a nivel global, y como dice Llorens, el geólogo de aquí de Olot, vivimos una especie de mentalidad fractal, ¿no? Desde lo que se está metiendo la pata a lo bestia a nivel geoestratégico, con las guerras y las guerras por los recursos, a lo que decimos localmente, que realmente es una copia de todo eso que pasa por Europa, pasa por el Estado, pasa por la Generalitat y pasa por el Ayuntamiento y llega aquí. Estamos repitiendo las mismas tonterías. Y lo mismo dice, bueno, pues realmente ahora el cambio viene porque va de abajo arriba. Es decir, toda esta gente que es muy sabia, que vivimos, yo no, yo soy muy tonto, ¿no? Pero hay gente muy buena en la calle, en la sociedad civil, que está aportando muchas cosas que van de abajo arriba. ¿Sabes? Una política que escuchó muy bien a la gente fue Angela Merkel. Angela Merkel tomó muchos datos de la participación de las comunidades y tal para ejercer una cosa que se llamaba la Energiewende, que luego tuvo sus problemas, y ahora, bueno, hemos visto cómo se ha desacelerado la industrialización, la desindustrialización, mejor, se ha acelerado la desindustrialización de Alemania, porque había llegado a unos límites muy altos. Tú cuando tienes una sociedad que ha llegado a unos niveles tecnológicos altísimos, si le cortas el suministro energético, que es lo que le pasó a Alemania, vas bajando, ¿no? Antonio, potser el cas de la variant és que estem intentant replicar un model equivocat? És a dir, potser hauríem de mirar més models com a Suïssa, no? Perquè també tenim un paisatge que es pot assemblar molt a un paisatge a Suïssa i potser estem intentant replicar el d'una gran ciutat. Poder aquí també hi ha l'error de dir ens estem emmirallant on no toca? Yo no me miraría en el espejo de nadie. Diría, Olot, La Garrocha, vamos a ver, estos son disponemos de esto, queremos esto. ¿Pero queremos esto de verdad o queremos? ¿Queremos ser Barcelona o queremos ser una aldea? ¿No? O sea, ¿qué queremos ser? ¿No? Entonces, un poco plantearte qué quieres ser, ¿no? ¿Quieres ser el matadero centralizado de Cataluña? Pues bueno, si lo quieres ser, es tu problema. No quieres ser eso, porque igual el monocultivo, es decir, apostar por una sola cosa, como te la corten, vamos, la has organizado, ya no has apostado por otra. Hay que diversificar las cosas. Entonces es un poco plantear a nivel local. Además es fácil, sois una comunidad pequeña, ¿eh? Fíjate que en Navarra esas luchas las tenemos muy bien y somos en toda la comunidad foral, nada más que 600.000 personas. Y fíjate que solamente en Pamplona yo ahora mismo podría llamar a cualquier consejero y tal, hablar, tener contacto con la gente que toma la política, ¿no? O con empresas o con otros científicos. Y bueno, pues se va haciendo un camino democrático, un camino participativo. Y es verdad que hay que tener a la gente informada, hay que ser transparente. Y yo lo que noto en muchos de estos proyectos es que no hay transparencia. Normalmente se suele hacer de espaldas a la gente porque le interesa a ciertas empresas y luego cuando se pone encima de la mesa es cuando ya han pasado los periodos por ejemplo, delegaciones y tal, ¿no? Cuando ya está aprobado todo, ¿no? Oye, ahora vamos a hablar, pero no, hombre, hazlo antes, que hay gente muy lista, te digo, en la calle,
que en la sociedad civil hay gente muy buena, hay muy buenos geólogos, muy buenos ingenieros, muy buenas arquitectas, urbanistas, de todo. Esa gente tiene que participar. O gente, usuarios, empresarios. En tot cas, la teva aportació, els teus coneixements queden aquí, queden dits, i sobretot hem de pensar que això passarà ara, però repercutirà a la gent que vindrà després. Aquestes noves generacions, a qui no se'ls ha preguntat, però que seran ells que viuran la garrotxa que nosaltres els hi vulguem deixar. Antonio, moltes gràcies. A vosotros. Pero sí que es verdad, es que has dado en el clavo. Ten en cuenta que estamos involucrando a una gente que no puede tomar las decisiones que estamos tomando, que tanto les afectarán, o porque son muy pequeños o porque aún no han nacido. Pero deberíamos contar con ellos y no estamos contando con ellos. Gracias por la invitación y gracias por recordármelo. Antonio, moltes gràcies per haver vingut avui a la finestra. Que vagi molt bé. Igualmente, gracias. Doncs fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Oye, pues nada, muy bien, ¿eh?